Bueno, yo creo que efectivamente esto puede ser un distractor, pero digamos es un distractor muy peligroso atendiendo a los antecedentes históricos de racismo que tiene la sociedad norteamericana y que ya nos describió Tere. Yo lo que quisiera es recordar un episodio en Los Ángeles, porque uno dice, ¿se equivocó de ciudad? Sí, pero eso que es hoy Los Ángeles lo han peleado las comunidades latinas y las comunidades mexicoamericanas a sangre y fuego. Y es algo que no se menciona mucho porque cuando se habla de la lucha por los derechos civiles, por supuesto se piensa principalmente en la lucha de los afrodescendientes, que fue, digamos, la más notoria, pero también hay una historia de los mexicoamericanos. Y aquí quisiera decir, bueno, primero que estamos frente a una sociedad que tiene una matriz racista, como nos dijo Tere, pero además no nada más lo dice Tere, los dicen sus propios académicos y al rato hablaré de uno de ellos, ¿no? No es que yo les esté levantando un falso, vienen de casi 250 años de esclavitud, que luego se extendieron de otras maneras de segregación, como tú bien dices, recomendamos mucho ese de la enmienda 13ª o de enmienda 13, cómo las cuestiones de raza, justicia y encarcelamiento masivo se interseccionan ahí, y entonces cómo han seguido operando hasta el día de hoy, también contra las comunidades latinas. Bueno, la cuestión, ya sabemos, del movimiento de los derechos civiles que logró los derechos civiles sobre educación, empleo y no discriminación en lugares públicos, vivienda, y la ley de derecho al voto de 1965. En un antecedente es este episodio que sucedió entre 1942 y 1943 en Los Ángeles, que se conoce como el Sud Sud, y lo que después acabó en las revueltas o el Sud Sud Riots, ¿no? Que es el asesinato de un mexicoamericano en esta Sleepy Lagoon, ¿no? En esta zona de Los Ángeles, y cómo empezaron redadas contra lo que ellos llamaban el Sud Sud, que eran los pachucos de aquella época. Era todo aquel que se vista como mexicano, y entonces se le criminalizaba. Hubo detenciones masivas, hubo un juicio masivo, no sabía quién había matado, alguien que era mexicoamericano también, ¿no? Pero se acusó a cientos de personas en un juicio, y no solamente eso, a partir del juicio empezaron revueltas en donde veían a gente vestida de esa manera y se le golpeaba, se le desvestía, se quemaba su ropa públicamente, o sea, digamos, vejaciones, violación de derechos, etcétera. Y luego esto que iba contra los pachucos mexicanos o mexicoamericanos y otros que vestían como ellos, filipinos y otros, luego se extendió a mujeres y niños porque en realidad era una cuestión étnica. Y, por ejemplo, yo traje un argumento que esgrimía en aquellos años, por si les suena ahora con lo que dijeron de la bandera ondeando y todo esto, que decía el sheriff, ¿no? Durham Ayers, decía que los mexicanos eran una comunidad sangrienta y estaban biológicamente predispuestos para el crimen y el asesinato, como indicaban los sacrificios humanos de sus ancestros aztecas. Por supuesto, la opinión pública norteamericana blanca también veían como antipatriótico, en una falta de entendimiento de cómo funcionan los movimientos y la identidad migrante, y de lo que nos habló ahora Dani, y que hablaré también de eso más adelante, de cómo funcionan, digamos, o sea, no es antipatriótico defenderte, ¿no? Digamos, cuando te están discriminando por cuestiones de apariencia y al final de cuestiones étnicas. En aquel entonces se formó el Comité de Defensa del Sleepy Lagoon, y uno de los avances fue que se reconocieron los derechos constitucionales de los acusados. Por
supuesto, también podemos hablar de la figura de César Chávez, de Dolores Huerta, estos activistas, campesinos, sindicalistas, que también son un antecedente por la lucha de los derechos civiles de las comunidades latinas en Estados Unidos, que poco se visibiliza. Pero lo que podemos ver es como esta reacción de decir, esta gente no pertenece aquí, tenemos que perseguirla incluso por su apariencia, que es lo que hace Trump, ¿no? No importa si pareces, ¿no? Latino, eres moreno, traes, por ejemplo, la cuestión de por qué se llevaron a muchos de los que dicen del Tren de Aragua es que usaban tatuajes. Es la misma dinámica del pachuco, ¿no? Es tu apariencia determina quién eres, y quién eres nosotros pensamos que es un delincuente, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, y aquí agradezco, ay Dios, avísenme. No, ahorita sí. Lo que agradezco a una querida colega y amiga del Instituto, Judith Pérez Castro, que trabaja los temas de inclusión, tanto la charla sobre estos temas como una lectura que me recomendó de un psicólogo social, John Dovidio, que ha estudiado el racismo y las cuestiones de poder en Estados Unidos y que acuñó el término de racismo aversivo. Él lo que dice es que es una forma contemporánea y sutil de prejuicios, porque a partir de la lucha de los derechos civiles, pues el odio hacia las etnias no solamente era, digamos, inmoral, sino era ilegal discriminar, ¿no? O sea, te podías ir al bote. Y entonces, ¿por qué se cambió? Por una forma, ¿no?, de discriminación, digamos, como no querer vincularse con ciertos grupos sobre los que se forma una idea, ¿no? Una forma, como él dice, más sutil, ¿no?, de sentimientos de rechazo. Y dice él, cita varios estudios, que la mayoría de los estadounidenses blancos, dice él, entre 2/3 y 3/4 partes, tienen prejuicios raciales inconscientes e implícitos de este tipo. Y que están expuestos a este racismo también por medios que asocian la violencia, las drogas, la pobreza, con ciertos grupos étnicos, que es lo que vimos ahora con los episodios de Los Ángeles. ¿Cuál es la bronca? Es que Trump, con su discurso, no solamente deja colar, digamos, como estos sentimientos, sino que incita, digamos, el racismo tradicional, ese del que ha transitado y que está tan latente en Estados Unidos, y por el cual habría que tener como todas las alertas prendidas de que no se reactiven, digamos, como estos estigmas y esta persecución contra estas comunidades. Y lo dejo ahí porque me dijiste que cortar antes.